Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eh, pues en nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre todas las personas, independientemente de su sexo o cualquier otra condición. Cuando las condiciones sanitarias así nos lo permitan, les invitamos a visitarnos en República de Bolivia, número 17, en la colonia Centro. Y bueno, pues mientras tanto pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Museo de la Mujer, Twitter, Instagram, también Museo de la Mujer, y de nuestra página www.museodelamujer.org.mx. Pues sin mayor preámbulo, es un gusto para mí estar como cada mes desde hace ya más de 5 años en este ciclo de conferencias, La Poética de la Inteligencia, en el cual hemos abordado pues a grandes escritoras. Y hoy vamos a hablar sobre la escritora Isabel Allende, la gran escritora, y no dejamos de sorprendernos siempre pues de estas mujeres extraordinarias, no solamente con su capacidad de escribir, sino también en su vida. Vamos a ir desilvanando todos estos temas dentro de esta sesión. Y bueno, para comenzar me gustaría presentar, como siempre, a la doctora María del Carmen Carrillo, quien nos da una semblanza, una parte de su biografía para irla situando en un contexto histórico y pasaremos después a nuestra invitada del día de hoy, a Estefanía Dileo, quien nos está compartiendo, nos va a compartir esta ponencia desde Nápoles, aunque creo que ahora bajó un poco, nos estaba platicando, pero bueno, ya nos contará. Mientras tanto, adelante, por favor, doctora María del Carmen Carrillo. Buenas tardes. Gracias, doctora Beatriz, por la presentación. Agradezco también al Museo de la Mujer, a su directora, la doctora Patricia Galeana, y a todas las personas que colaboran en él para llevar a cabo una sesión más de la poética de la inteligencia. Es un placer estar compartiendo hoy esta tarde con Estefanía Dileo. En esta ocasión, para escuchar una charla sobre Isabel Allende. Mal que mal, somos la leyenda de cada uno de nosotros, elaborada con sus propios recuerdos y experiencias. Isabel Allende es considerada como la escritora viva más leída del mundo de la lengua española. Nace el 2 de agosto de 1942 en Lima, Perú. Hija del diplomático chileno Tomás Allende, quien se desempeñaba como secretario de la Embajada de Chile en Perú, y de Francisca Ñona Barros, quien fuera, como dice Isabel, su gran guía y amiga a lo largo de su vida. Con la separación de sus padres en 1945, la señora Francisca regresa a Chile con sus 3 hijos. En 1953, su madre contrae matrimonio con el diplomático Ramón Huidobro, a quien se le asignan representaciones en Bolivia y Líbano, por lo que Isabel, desde temprana edad, conoce diferentes regiones del mundo y culturas. Cursó estudios de periodismo. Mientras se iniciaba en la escritura de obras de teatro y cuentos infantiles, trabajó como redactora y columnista de la prensa escrita y la televisión. En 1960, Isabel Allende entró a formar parte de la sección chilena de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas, que se ocupa de la mejora del nivel de vida de la población mediante un exhaustivo aprovechamiento de las posibilidades de cada zona. Unos años después contrajo matrimonio con Miguel Frías, del que habría de divorciarse en 1987, después de haber tenido 2 hijos, Paula, nacida en 1963, y Nicolás, quien nace en 1966. De 1967 a 1974 escribe en la revista Paula, formando parte del primer equipo editorial. Ella está a cargo de la columna de humor Los Impertinentes. También colabora en revistas para niños. En la televisión de Santiago hizo programas de humor y de entrevistas que llegan a alcanzar una gran popularidad.
En 1973, tras el golpe militar chileno encabezado por el general Pinochet, en el que murió su tío, el presidente Salvador Allende, abandonó su país y se instaló en Caracas, Venezuela, donde inició su producción literaria. Ella dice: escribo para que no me derrote el olvido y para nutrir mis raíces que ya no están plantadas en ningún lugar geográfico, sino en la memoria y en los libros que he escrito. La primera gran novela de Isabel Allende, La Casa de los Espíritus, llamada de realismo mágico, fue publicada en 1982. Fueron precisamente el ambiente y los sucesos previos que condujeron al golpe militar los materiales narrativos que dieron forma a esta obra, con la que se consagró definitivamente como una de las grandes escritoras hispanoamericanas de todos los tiempos. Recibida como un brillante epígono en la estela del boom iniciado en los años 60 y comparada con 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, esta primera narración extensa de la autora chilena se convirtió de inmediato en un bestseller. Fue traducida a 27 idiomas. 11 años después de haber salido La Casa de los Espíritus, el éxito de la historia escrita por Isabel Allende recibió un poderoso impulso de proyección internacional, así como la adaptación cinematográfica realizada por el cineasta sueco Bill August, quien contó con la colaboración de la propia autora para elaborar el guión, y con un prestigioso elenco de intérpretes en el que figuraban Meryl Streep, Glenn Close, Jeremy Irons, Winona Ryder, Antonio Banderas y Vanessa Redgrave, basada en sus recuerdos de infancia y juventud. Transcurridos 2 años desde la publicación de La Casa de los Espíritus, Isabel Allende presenta De amor y de sombra, otra espléndida novela que mezclaba de nuevo la encarnecida situación política de su patria. En este caso, los asesinatos de los desaparecidos durante la dictadura de Pinochet. En ambas novelas se aborda el tema de la dictadura. Fue recibida también con grandes elogios por parte de la crítica y los lectores, considerada como el hito que venía a señalar que el éxito internacional de La Casa de los Espíritus no había sido fruto de la casualidad. A estas grandes obras le siguieron una nutrida lista, entre las que destacan Eva Luna en 1987, El Plan Infinito en el 91, Paula en el 94, Afrodita en 1998, Hija de la Fortuna en el 99, Retrato en sepia en el 2000, El libro de memorias Mi país inventado en el 2003, El zorro comienza la leyenda en el 2005, Inés del alma mía en el 2006, La suma de los días en el 2007, Isla bajo el mar 2009, El cuaderno maya 2011, El juego de Ripper 2014, es una novela policíaca, El amante japonés en el 2005, Más allá del invierno en el 2017, Largo pétalo de mar en el 2019, Mujeres del alma mía 2020, obra autobiográfica. Sus obras ocupan siempre los primeros puestos en las listas de ventas, no solo americanas, sino también europeas. Incursiona también en el teatro en 1971, se estrena en Santiago El embajador, la balada del miedo del medio pelo en 1973, Yo soy la Tránsito Soto en 1973 y Los siete espejos en 1975. En 1990, con el retorno de la democracia en Chile, fue galardonada con la Orden al Mérito Docente y Cultural, Gabriela Mistral, por el presidente Patricio Aylwin. La dolorosa experiencia del fallecimiento de su hija Paula en 1992 a los 28 años de edad, víctima de porfiria, que la dejó en coma en una clínica de Madrid, la impulsó a escribir Paula, que es un libro autobiográfico epistolar publicado en 1994. 2 años después fundó The Isabel Allende Foundation en homenaje a su hija, quien había trabajado de voluntaria en comunidades marginales en Venezuela y España como educadora y psicóloga. Isabel dice: Paula es una suave presencia que lleva consigo siempre como una segunda piel. Después de su divorcio, se casó con el abogado Willie Gordon,
con quien estuvo casada 27 años y se divorciaron en 2015. Desde 1988 reside en San Rafael, California. Ha sido distinguida con múltiples premios durante su trayectoria como escritora. En la Academia de las Artes y Letras de Estados Unidos en 2007 se le hizo entrega del doctor honoris causa por la Universidad de Trento en Italia en Lengua y Literatura Moderna Euroamericana. En 2010 se le otorgó el Premio Nacional de Literatura de Chile por la excelencia y aporte de su obra a la literatura. Isabel Allende se convirtió en la cuarta mujer en recibir este galardón, antecedida por Gabriela Mistral en 1951, Marta Brunet en 1961 y Marcela Paz en 1982. Al año siguiente, recibe el Premio de Alcalá de las Artes y las Letras en Alcalá de Henares, España. En 2012 recibió el Premio Hans Christian Andersen de Literatura por sus cualidades como narradora mágica y su talento para hechizar al público. La Biblioteca Pública de Chicago, en Estados Unidos, le otorga el Premio Libro de Oro en 2014. También recibe por la Cámara Uruguaya del Libro. En 2014, Medalla de la Libertad en Estados Unidos, doctorado honoris causa de la Universidad de Chile, Premio Nacional del Libro de Estados Unidos, Premio Internacional de Novela Histórica Barcino en 2019, otorgado por el Ayuntamiento de Barcelona, España. Premio Liber 2020, otorgado por la Federación de Gremios de Editores de España. Actualmente reside en California con su tercer esposo, Roger Cucras. Isabel Allende dice: la escritura para mí es un intento desesperado de preservar la memoria. Soy una eterna vagabunda y por los caminos quedan los recuerdos como desgarrados trozos de mi vestido. Escribo porque estoy llena de historias que me exigen ser contadas, porque las palabras me sofocan, porque me gusta y lo necesito, porque si no escribo se me seca el alma y muero. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora María del Carmen Carrillo. Bueno, pues Estefanía Di Leo nace en Messina en 1975 y desde pequeña ha cultivado una pasión por los idiomas extranjeros. Doctorado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es traductora internacional en italiano de poetas contemporáneos españoles, portugueses y franceses, y colaboradora con varias revistas culturales e internacionales. Crear en Salamanca, Meteorología, Papeles del Martes, Altazor, y bueno, es fundadora del Círculo Literario Napolitano y del Premio Internacional de Poesía en Español Francisco de Aldena en colaboración con la Universidad de Salamanca. Ha publicado libros de poesía, entre los que destacan Rosas Azules sobre el tomillo perfumado en España, Donde tuve mis labios en Miami, Ocultando el olvido, también en Miami, Uma Solidao en Brasil, bueno, entre otros varios que ha publicado en Brasil, en Portugal. Pues además, bueno, ella ha participado en el segundo Festival Internacional La Mujer en las Letras de la Academia Nacional de Historia y Geografía de la UNAM. Y bueno, pues es un placer verdaderamente el tener el día de hoy en Poéticas de la Inteligencia a nuestra querida Estefanía Di Leo. Adelante, Estefanía, por favor. Pues buenos días a todos, perdonen el inconveniente. Agradezco el alto honor de participar en estas conferencias en el Museo de la Mujer de México, especialmente a la doctora Beatriz Saavedra y a la doctora María del Carmen Carrillo por su amable invitación. Siempre hay que acercarse al nombre de Isabel Allende con un círculo asombroso, no solo por su papel de escritora, sino por la figura femenina que encarna. Titulé este encuentro La poética de la inteligencia porque Isabel Allende fue una mujer precursora de los tiempos,
su intento de defender los derechos y el respeto de la mujer en una sociedad a menudo machista la convirtió en una pionera de los tiempos modernos y civilizados. Hija de Sudamérica y luego trasladada en Estados Unidos, nunca ha cortado las raíces que la unen a su tierra natal, aunque solo sea por el importante apellido que lleva. Su familia, sus seres queridos más cercanos y los lugares donde vivió son la inspiración para su escritura. La casa de su abuelo en Santiago de Chile, a la que se fue a vivir con su madre y sus hermanos tras el abandono de su padre, se convierte en el escenario de una de las novelas más famosas, así como acaba de decir doña Mari Carmen, La Casa de los Espíritus. El libro nació como una especie de carta larga que Isabel le escribió a su abuelo apenas escuchó la noticia de sus críticas condiciones de salud. Era un 8 de enero y desde entonces toda novela de Allende cobra vida en esa fecha. La bibliografía de Isabel Allende, que hemos escuchado de forma muy exhaustiva, es rica y variada, pero en cada uno de sus escritos siempre aparecen referencias autobiográficas, como si el recuerdo de lo vivido se mezclara con elementos realistas para dar vida a sus libros. A veces parece que escribir es una forma de reflexionar sobre los caminos de la vida, reelaborarlos y superarlos como si se hablara de un hecho doloroso de manera privada, con la hoja en blanco, y después compartirlo con el resto del mundo. En el caso de Paula, el ya mencionado libro, casi un diario que Isabel dedica a su hija que falleció prematuramente, como para crear un vínculo indivisible con ella. Para decirlo con sus propias palabras, quiero recordar esa cita que forma parte de la novela. Un día más de espera, una menos de esperanza, un día más de silencio, uno menos de vida. La muerte anda suelta por los pasillos y mi tarea es distraerla para que no encuentre tu puerta. No hay separación definitiva mientras haya memoria. Así que podemos notar esta fuerza de escritura que también se identifica con la fuerza interior de la autora. Paula es el apasionante relato de una madre que cuenta su propia vida y dolor y que al mismo tiempo cuenta las páginas más tristes de la historia de su país, Chile, marcado profunda e indeleblemente por el drama de la muerte de Salvador Allende y el golpe de Estado militar liderado por Augusto Pinochet. El recuerdo vuelve de nuevo en uno de sus escritos, La suma de los días, una especie de diario actualizado para ser enviado también a la hija desaparecida. La escritura ayudará mucho a la autora Isabel en uno de sus escritos, La suma de los días, una especie de diario actualizado para ser enviado también a su hija. 10 años antes su hija había desaparecido, pero también pues lo mismo hace con la muerte del abuelo. Esta relación tan íntima que tiene con el mundo de los muertos, que es típica de toda la gente hispana. Nosotros europeos esto lo notamos mucho más. En 1997 logró finalmente salir del estado de desesperación y desolación en el que se había hundido tras la pérdida de su hija, con la novela Afrodita, una colección de recetas e historias afrodisíacas gracias a las cuales redescubre las ganas de vivir para experimentar nuevas emociones de cocinar, siendo así investida por una especie de renacimiento. Dice la autora, me arrepiento de las dietas, de los platos deliciosos rechazados por vanidad, tanto como lamento las ocasiones hacer el amor que he dejado pasar por ocuparme de tareas pendientes o por virtud puritana. Y de nuevo, los afrodisíacos son el puente entre gula y lujuria. En un mundo perfecto, supongo que cualquier comida natural, sana, fresca, atractiva a la vista, sabrosa y liviana sería afrodisíaco. Pero la realidad es bastante más enrevesada. Volviendo a las figuras femeninas de las que habla la autora, ella logra crear siempre una gran fuerza interior
y su habilidad es grande para describir sus sentimientos, disturbios y emociones. A menudo en sus libros hay abuelas que asumen el papel de matriarcas, capaces de mantener unidas a las familias numerosas con autoridad y compromiso, característica que me consta ser una constante en las costumbres hispanas. Aquí en Europa, de hecho, hace 2 años más o menos, tuvo un gran éxito el dibujo animado Coco de Disney, ¿verdad? Sobre todo entre los más jóvenes, basado en las mismas temáticas, muy atrayentes para nosotros, de abuelas matriarcas y centro de las familias. Y eso se repite todo en toda la corriente del realismo mágico, ¿verdad? Lo que sería una celebración de las dinastías y de las familias. E incluso en el papel de abuela, Isabel se inventa a sí misma como escritora de cuentos para sus nietos, y así nace La aventura del águila y del jaguar, una colección de 3 novelas para niños, llena de aventuras, sentimientos y giros. Incluso Nini, la abuela de Cuadernos de Maya, es una mujer fuerte, intolerante con las injusticias y dispuesta a hacer cualquier cosa para ayudar y salvar a su nieta Maya de la mala situación en la que se encuentra. Volviendo a las protagonistas femeninas de los libros, Alba, Clara, Elisa, Sarité, son todas mujeres para las que Allende diseña escenarios complicados, pero les confía una herencia humana de amor, ideales, un sentido de libertad que les convierte en criaturas atemporales. Físicamente pequeña y menuda, Allende es inmensa por su fuerza para afrontar la vida, tal como escribe: si escribo algo, temo que suceda. Si amo demasiado a alguien, tengo miedo de perderle. Sin embargo, no puedo dejar de escribir ni de amar. Sus historias están impregnadas de una atmósfera de realismo mágico y están fuertemente influenciadas e inspiradas por la obra maestra de 100 años de soledad del gran Gabriel García Márquez. La escritora en una de sus entrevistas reveló que encontró en un cajón de su casa de Líbano, cuando era un adolescente, una copia del Padrastro de las 1001 noches, un guión erótico que devoró en secreto, acucurrada en un armario oscuro, con una antorcha en la mano, y ella estaba literalmente hechizada y fascinada por la historia. Los libros de Isabel Allende, inspirados en su propia vida y existencia aventurera como una novela, nos pintan frescos que retratan el drama de la dictadura para que todos puedan conocerle, entenderle, mostrar abiertamente su feminismo en todas sus obras, así como socialismo y antimilitarismo. Después de 28 años con su esposo, lo acabamos, ¿verdad?, de decir, estadounidense William Gordon, Isabel se divorció en 2015. En ese mismo año estuvo marcado por otras pérdidas y sufrimientos de unos amigos muy cercanos y el histórico agente literario. Su vida entra en una especie de largo invierno personal y se da cuenta que solo la escritura tendrá el poder de revivarla una vez más. Esto sucederá gracias a la novela Más allá del invierno, muy traducida aquí en Italia, muy difundida, muy conocida. El título en italiano es Oltre l'inverno, una novela preciosa, y ahí pues voy a saludar también a mi profesora querida del colegio que me acabó de regalar un ejemplar, ¿verdad? Oltre l'inverno, título extraído de un pasaje de la obra de Albert Camus. En esta novela afirmará: por fin me enteré en el corazón del invierno que hubo un verano invencible en mí. La escritora se enamorará de un abogado neoyorquino de la misma edad y viudo llamado Roger Putras. Este evento representará una fuente de inspiración fundamental para la creación de la obra en sí. La novela sucesiva El amante japonés, escrita, también trata el tema del amor senil, donde el amor, a pesar de la edad, permanece siempre igual, fresco, poderoso, mientras que solo el cuerpo envejece y donde el viejo todavía es un creer y un aferrarte tenazmente al mundo, aunque estos últimos tiendan a ignorarlo. Empezamos a envejecer en el momento de nacer, cambiamos día a día, la vida es un continuo fluir, dice la autora.
evolucionamos. El único diferente es que ahora estamos un poco más cerca de la muerte. ¿Y qué tiene eso de malo? El amor y la amistad nunca envejecen. Hay pasiones que son incendios hasta que las ahogue el destino, un zarpazo, y aún así quedan brasas calientes listas para arder apenas se les da oxígeno. Su última novela, Largo pétalo de mar, habla de Whipper, el barco equipado gracias a los esfuerzos del poeta Pablo Neruda para salvar a miles de exiliados de la Guerra Civil Española en Santiago de Chile, un conflicto originado por la terrible dictadura franquista. Entre los protagonistas de la obra aparecen Neruda y el presidente socialista Salvador Allende, personajes que brindan a la autora la oportunidad de hablarnos una vez más de su país y mostrarse a los ojos de los lectores como una profunda conocedora de América Latina y en el mismo tiempo ciudadana del mundo y escritora prolífica y comprometida. Los principales temas que surgen e impregnan este trabajo son la solidaridad, la integración y la desigualdad. Son unos temas muy queridos a la misma autora. De hecho, el 24 de julio, pues en su discurso en la celebración, ¿verdad?, de Simón Bolívar, ella está hablando de los mismos temas en el mismo México cuando vino y le encargaron este discurso tan importante. Entonces, describe el pueblo chileno como un pueblo frustrado y víctima de un sistema que al privatizar la educación, la salud y el transporte ha provocado descontento, injusticia y resentimiento. De ahí la necesidad de un cambio radical que, según el escritor, ciertamente no se logra mediante la violencia ni sofocando a los alborotadores con armas. Las historias de las que nos habla Isabel Allende hablan de relaciones humanas y emociones simples. Son historias de todos, nos ofrecen verdades que encuentran una fuerte resonancia en cada uno de nosotros. Su vida, aunque aventurera y llena de acontecimientos, es fundamentalmente simple y refleja un ser y un hacer auténtico, espontáneo, vital. Y de hecho esa fuerza vital, como antes decíamos, está presente en cada libro y en cada paso de escritura. El hecho de gran éxito de sus novelas y sobre todo el de ser mujer no la hizo querida y apreciada a los ojos de la crítica. Por eso ella considera más necesario que nunca ser feminista, sobre todo en estos tiempos de origen burgués, periodista y editora de una columna feminista sin una formación académica completa. También hay cierta impaciencia y envidia que se transmiten las críticas que se le hacen, especialmente cuando golpean la edad avanzada en la que comenzó a escribir y publicar a los 40 años, y las demasiadas ventas de novelas consideradas de forma negativa, al igual que los bestsellers rebajados y efímeros. La de Allende es, en cambio, una carrera literaria de más de 30 años, de gran éxito y productividad, que culmina en 2010, año en el que obtiene el Premio Nacional de Literatura en Chile, que acabamos de escuchar antes por la voz de la doctora María del Carmen, y que la consagra como la mejor y más querida escritora sudamericana, con más de 65 millones de copias vendidas y traducidas a más de 35 idiomas. Isabel pone figuras femeninas fuertes, decididas en el centro de sus novelas, haciéndolas inolvidables. Sabia e incansablemente teje vidas, historias, personajes en una dimensión temporal circular y continua, sin interrupciones bruscas, mientras viaja de un continente a otro y pasa de una generación a la siguiente de una manera completamente fluida dentro de una prosa intrigante, líquida, en la que no es posible perderse. Habla de luchas y pasiones en las que las mujeres son protagonistas. Los hombres, aunque presentes, permanecen en segundo plano. Mujeres del pasado, distantes, pero siempre actuales, mujeres que se parecen, que han tenido que afrontar situaciones de dificultades y sufrimiento para salir victoriosas de todos modos. Personajes reales, pero que ascienden a símbolos, a figuras mitológicas. Eva Luna, la novela del mismo nombre, e Inés, de la ópera
y de la obra Inés del alma mía participarán en las revoluciones y guerras de la conquista de su país, junto a figuras masculinas, pero al mismo tiempo serán mujeres enamoradas, apasionadas, profundas. Dice la autora, un hombre hace lo que puede, una mujer hace lo que el hombre no puede, de Inés del alma mía. La escritora quiere dar valor y fuerza al eslabón débil de la sociedad, la parte femenina, para vencer los perjuicios y la censura. Y lo hace a través de estos ejemplos de mujeres, emblemas de tolerancia y apertura, ingenio y al mismo tiempo devoción y compasión, cualidades que caracterizan la dimensión y la sensibilidad femenina. En La Casa de los Espíritus, su primera novela, la protagonista es Alba, una mujer que proviene de un pasado de maltrato y violación, violencias. Sin embargo, Alba sale viva y con sorprendente fuerza logra contar su historia a partir de los viejos diarios escritos por su abuela. En algunos momentos tengo la sensación de que esta ya he vivido y que he escrito estas mismas palabras, pero entiendo que no soy yo, sino otra mujer que anotó en sus cuadernos para que yo me sirviera de ellos. Entonces, a veces encontramos una especie de identificación pues, con la escritura, es decir, un reflejo de la propia historia y de la propia autobiografía. La propia Allende se identifica con Alba, viendo la escritura en clave terapéutica como una posibilidad de posible superación de un trauma. Es un trasfondo de hechos reales, presentados sin embargo en una mezcla de realidad y fantasía, racionalidad y exoterismo, donde elementos sobrenaturales y los espíritus de la vida cotidiana revelan el aspecto fundamental del elemento mágico que impregna la obra artística de la escritora sudamericana. La Casa de los Espíritus es una novela que tuvo un fuerte peso político, en la que sacan a la luz los rincones más sensibles, pero también los más despiadados del ser humano, a través de una narrativa fluida y sencilla y un lenguaje realista y a muchas veces crudo. Isabel Allende ve la existencia humana como un tapiz complejo, del cual la escritura se convierte en parte integral. La vida es una tapicería que se borda día a día con hilos de muchos colores, unos pesados y oscuros, otros delgados y luminosos. Todos los hilos sirven. Siempre voy a subrayar la sabiduría de esta escritora, ¿verdad? Que alcanza cada clase de lector, desde el más simple, el más culto. La escritura representa para ella un aliado que le permite no perder cualquier pieza a lo largo del tortuoso e intricado camino de la vida. Todas sus obras nacen de una ferviente imaginación que desde temprana edad se había nutrido constantemente de las palabras y las historias de misterio, misticismo, esoterismo de su abuela, aspectos mágicos que deambulan y flotan entre las páginas de sus novelas, haciendo que los contenidos a menudo sean complejos, realistas y melancólicos. En mayo de 2007, Isabel Allende recibió el título honoris causa en Lenguas y Literaturas Modernas Euroamericanas en la Universidad de Trento, aquí en Italia. En esa ocasión, la escritora realizó una lectio magistralis editada y publicada por la editorial Feltrinelli con el título original Oficio de contar. Quiero subrayar que Feltrinelli es la fuente de difusión en lengua italiana de la obra de Isabel Allende, la mayor fuente de difusión, ¿verdad? La autora desvela los puntos fundamentales relacionados con la experiencia de contar historias que describe como una experiencia omnipresente, cautivadora y estimulante, capaz de salvar un alma, de recrear esa energía necesaria para afrontar situaciones de sufrimiento. Dice la autora, un dolor así, dolor del alma, no se quita con remedios, terapia o vacaciones. Un dolor así se sufre simplemente a fondo, sin atenuantes, como debe ser. Explica cómo sus historias se cuenten en el tono de conversaciones íntimas y familiares
ya que tratan los hechos dramáticos y grandes epopeyas de la historia, y subraya cómo el trabajo del narrador es preservar la historia, desenterrar sus secretos, interpretar sueños y misterios. Ilustra cómo su producción artística se inserta en el movimiento literario del realismo mágico, que tanto adoramos aquí en Italia, ¿verdad? Y cultivamos, siendo sus relatos llenos de misterios, coincidencias, sueños, aleatoriedad y premoniciones capaces de determinar el desenvolvimiento de los hechos. Dice la autora: busco verdad y belleza en la transparencia de una hoja en otoño, en la forma perfecta de un caracol en la playa, en la curva de una espalda femenina, en la textura de un antiguo tronco de árbol, pero también en otras formas escurridizas de la realidad. Voy concluyendo para no entreteneros mucho. Algunas veces, al trabajar con una imagen, la autora parece pues hablar del alma de una persona, la emoción de un evento o la vitalidad de un objeto. Entonces se convierten en gratitud que estalla desde el pecho. Es, como dice la autora, una revelación del oficio. La misma Isabel Allende, como latinoamericana, admite que está muy cerca del fervor religioso y del pensamiento mágico que caracterizan a este pueblo, donde el ser humano, aferrado a una creencia ciega en el destino y el azar, parece tener poco control sobre los hechos reales. Y finalmente, ella declara que la mayor fuente de inspiración para sus historias fue su propia vida, rica y aventurera, vivida exactamente como una novela. Escribir una novela es como bordar una tapicería con hilos de muchos colores. Es un trabajo artesanal de cuidado y disciplina. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Estefanía. Pues sí, es una gran escritora y bueno, excelente tu texto. Bueno, yo siempre escribo algo muy breve para dar cabida después tiempo a los comentarios. Para mí, bueno, el carácter de los personajes femeninos en las novelas de Isabel Allende, pues sí son mujeres dispuestas y decididas. Isabel Allende sostiene que en sus novelas brindan las experiencias vitales de los personajes y sus comportamientos en situaciones determinadas. Tiene una notable creación novelística que se enfatiza el estilo literario denominado realismo mágico, como ya nos comentó Estefanía Di Leo, y se clasifica el movimiento literario conocido como el post-boom. Isabel Allende es una de las figuras más representativas de este movimiento post-boom y su novela La Casa de los Espíritus es tan característica a ese periodo como 100 años de soledad lo era para el boom. El acercamiento de Allende a la problemática social ha sido asumida de la forma de un idealismo sentimental, a pesar de sus tendencias que se contradicen con el post-boom de una forma u otra. Los espacios novelísticos de Allende se incrustan en la amplia literatura femenina hispanoamericana, a la cual han pertenecido muchas escritoras de Hispanoamérica, estructurando en sus ficciones una visión crítica feminista. Dice Isabel Allende: el patriarcado es pétreo, el feminismo, como el océano, es fluido, poderoso, profundo y tiene la complejidad infinita de la vida. Se mueven olas, corrientes, mareas y a veces en tormentas furiosas. Como el océano, el feminismo no se calla, no se queda quieto. Además, la historia particular de Isabel Allende, quien se sumó en su juventud a los movimientos feministas de su época, siendo influenciada por los pensamientos y teorías de grandes escritoras de la época, como lo puede ser Simone de Beauvoir cuando escribió El Segundo Sexo, pues que es una de las obras fundamentales del feminismo. La escritora chilena
fragmenta el estatus existente y crea universos que corresponden a sus propios valores, sin refutar su eficacia biológica. Y a partir de su perspectiva feminista, pretende volver a sus protagonistas excluidas de la escena histórica en figuras determinadas y subversivas, que demandan el adelanto de su existencia como miembros activos de una sociedad. Dice Isabel Allende, mis personajes siempre tienen que vencer terribles obstáculos para realizar sus destinos y para ponerle a esos destinos algo de belleza. Bueno, ya hablamos un poquito de esos personajes. En la Casa de los Espíritus es el acontecimiento literario y la obra autobiográfica más memorable en Hispanoamérica. Fue llevada a la pantalla, lo cual pues le da muchísima más difusión. Narra los recuerdos de infancia y juventud. Está abordando figuras mitológicas en el mantel más grande del mundo. Por otro lado, Isabel Allende en su novela Eva Luna nos muestra la fuerza y la rebeldía femenina que nace de la personalidad subversiva de la protagonista. La novela cuenta la historia autobiográfica de una sirvienta huérfana que a través del discurso del relato se convierte al final de la novela en una triunfante autora de folletines televisivos. Y cuenta Isabel Allende que cuando terminó de escribir esta novela, porque Eva Luna es muy imaginativa y escribe cambia relatos por comida, por dinero, y así es como ella va subsistiendo. Y dice que cuando terminó de escribir la novela, pues le escribían cartas y le decían, oye, pero nunca nos contaste en la novela qué escribía Eva Luna, ¿no? Nos hablaste de su vida, pero no nos mostraste ninguno de lo que ella escribía, ningún texto nos lo prometiste, pero no nos lo contaste. Y entonces ella después escribe cuentos de Eva Luna, pues haciendo alusión a los cuentos, a las historias tan fantásticas que escribía este personaje dentro de sus propias novelas. Bueno, para Isabel Allende, el cuerpo y el erotismo ocupan un lugar privilegiado, ya que existe una referencia obvia al cuerpo femenino que incluye la descripción de las fortalezas, señales de belleza, debilidades, los sufrimientos de la voz femenina por el maltrato de una sociedad insensible a las necesidades de las mujeres. Lo cual es muy visible en el discurso feminista que puede verse siempre inscrito en sus novelas, como en la novela Afrodita, cuentos, recetas y otros afrodisíacos, en donde Isabel Allende expresa mediante su narración la culminación de su voz femenina. Esa novela es un conjunto de cuentos y vivencias personales, como ya comentó Estefanía también, y estas recetas en torno a dos ejes fundamentales que son los motores de la humanidad, la comida y el sexo. Dice Isabel Allende, ¿qué buscan las mujeres, no? Y ella dice que, bueno, dice, cuando a mí me preguntaron esto, me metí a internet, me metí a Google, y así, ¿qué buscan las mujeres, no? Y bueno, encontró una serie risoria de lo que las mujeres estamos buscando según los hombres, ¿no? Y ella dice, bueno, piensa que las mujeres lo que buscan es el amor, la seguridad y la belleza. Y la belleza para la mujer, pero también la belleza para la vida. Y creo que esto es algo que representa en todas sus novelas. Pues en Allende la voz femenina desempeña un papel crucial en el desarrollo de los hechos de todos sus textos, ya que la mujer actúa como sujeto activo en todos sus escritos. La voz femenina se presenta en un gran número de aspectos evidentes, como pueden ser el papel de la mujer como madre, como trabajadora o mujer independiente en búsqueda de una autonomía, en búsqueda de una identidad
propia que defiende en cada una de sus historias. Mujeres que luchan, que se apasionan, y bueno, mujeres que tienen ese sueño o esa fortaleza de perseguir sus sueños. Cuenta que alguna vez, cuando muy al principio que era periodista, quiso entrevistar a Pablo Neruda y salieron a comer y ya al final de la comida, que habían pedido un pescado, un vino blanco, y entonces le dijo, bueno, ahora sí comencemos con la entrevista. Y él le dijo, no, hija, estás loca, yo no voy a dejar que tú me entrevistes. Si tú todas tus entrevistas haces todo grande, inventas la mayoría de los cuentos de lo que te dicen, eres, pues sí, tienes, ahorita lo puso así Estefanía, poco control sobre los hechos reales, ¿no? Y es eso que tenía. Le dijo, tú en vez de ser periodista deberías dedicarte a la literatura, porque todo lo que te he dicho malo acá sería genial en la literatura. Bueno, más de 10 años después escribe su primera novela, pero pues contando esto, ¿no? Que es cierto que Pablo Neruda le dijo, ¿no? Que ella todo lo imagina, tiene una imaginación pues maravillosa, que vierte en sus libros, pero además de esa imaginación es con un realismo social muy particular. Creo que si pudiéramos calificar de algo Isabel Allende es que es una mujer muy crítica, ¿no? Muy crítica de una sociedad y que es una mujer valiente, que no se queda callada ante lo que está viendo, sino que refuta, sino que defiende. Y creo que eso es uno de los principales valores que nos está dando Isabel Allende. Bueno, pues vamos un poquito a las preguntas que ya nos han ido haciendo. Si quieren abrir sus micrófonos, Meli y Estefanía, para irlos viendo. Bueno, aquí ya vimos que vemos varias sinaloenses. Hermosa presentación. Mirna Gómez, de una gran escritora, muchas gracias. Gabriela del Valle, que también es compañera de FEMO, dice muchas gracias, Estefanía, por presentarnos a Isabel Allende, una mujer muy comprometida. Bueno, dice Evangelina Cruz, gracias Estefanía y al Museo de la Mujer por la presentación de la políticamente feminista, la gran escritora Isabel Allende. Bueno, Gaby dice, como siempre, doctora Beatriz, sus comentarios están llenos de inteligencia poética. Gracias a todos. Bueno, pregúntenos. Me encanta. A ver, Alejandra, muchas gracias, Alejandra, del Museo de la Mujer. Dice, bueno, saludos desde Chile, San Luis Potosí, León, Guanajuato, Tijuana, Tlaxcala, Querétaro, Zacatecas, Jalapa, Veracruz. Pamela Fernández, un saludo a todas las ponentes. Mari Carmen Díaz Chávez, muchas gracias. Gracias, doctora Carrillo, por esa emotiva presentación. Felicidades. Jenny Archundia, excelente escritora y gran mujer. Amé su libro Paula y Más allá del invierno. Gracias por excelente plática. Adriana Carrión dice, gracias por esta conferencia y por los comentarios sobre la gran contribución de Isabel Allende a las letras. Dice Pamela Fernández, muchas gracias por recopilar la vida y obra de una gran mujer. Mónica Salas, muy lindo análisis, gracias. Laura Ramos, qué magnífico retrato de Isabel Allende, gracias a las tres, que nos llevan a puntualizar sobre la columna vertebral de su escritura y nos motivan a seguirla leyendo. Gabriela Colorado dice, ¿qué opinan del libro? Que bueno, ya una pregunta. La ninfa de porcelana. ¿Qué opinas de este libro, Estefanía? Vamos a ver, yo creo que siempre hay esta especie de misterio, ¿verdad? El misterio que es un hilo conductor de todas las novelas de Isabel Allende y también esta especie de matiz
que entrecorta lo real y lo sobrenatural y lo imaginario, lo mágico, ¿verdad? Esta porcelana, también el título evoca pues una realidad frágil, que es de hecho el retrato histórico que hace, el marco histórico que en casi todas sus novelas aparece, ¿verdad? En el trasfondo que es el Chile, además. Pues ella cuando nos habla y comunica, ¿verdad? Nos está hablando siempre de algo que tiene un hilo conductor. Yo encontré esta novela también, una novela muy, muy comprometida, como son todas las de Isabel Allende, pero sí puedo decir que con respecto a la primera narración suele pasar siempre una cosa contraria. Los primeros libros son los más, podríamos decir, simples y después los escritores van evolucionando. En el caso de Isabel Allende hay siempre el mismo tono y la misma grandeza. Yo encuentro a la escritora tanto de los primeros libros, de la primera obra del bestseller, que pues la convirtió en la escritora más leída, como hemos dicho, y las obras como esta, las últimas, pues siempre tienen el mismo, la misma atracción para un lector. Esa es mi opinión. Pregunta Adriana Carrión, dice, partiendo de la influencia que tiene Isabel Allende y al hablar de ella, al leerla, al platicar con otros, ¿cómo podemos potenciar y abrir caminos para todas las demás mujeres? Pues yo creo que tendría que servir, esta autora es un modelo no solo para la cultura hispana, sino para todo el mundo entero realmente. Antes la doctora Beatriz estaba nombrando pues a Simone de Beauvoir, y que con su segundo sexo, ¿verdad? El libro que la convirtió en un símbolo imprescindible de lo que fue la filosofía de alguna manera, junto a Sartre, ¿verdad? Europea por excelencia del feminismo, pues yo creo que también Isabel Allende tiene un gran valor para cada mujer, es un modelo de inspiración para la libertad individual de cada mujer, pues un modelo a seguir con mucha fuerza, con mucha pasión y con mucho amor hacia la vida y para la vida. Eso es lo que opino. Sí, pues, bueno, dice Adriana Carrión, ¿no? Parece increíble que sea cuestionada por nimiedades como son género, edad en la que comienza a publicar, ¿no? Bueno, pues sí, creo que Isabel Allende hace eso, ¿no? Es un referente para las nuevas generaciones. Si nosotros buscamos estas conferencias que ella ha dado, dio una conferencia aquí en Bellas Artes hace algunos años y la pueden encontrar ahí en línea, donde habla del feminismo, ¿no? Pero ¿cómo entiende ella el feminismo? Dice, en una sola generación podemos, podemos cambiar toda la situación de la mujer, ¿no? Me encanta, dice, los viejos del patriarcado, eso ya no los vamos a cambiar, pero ellos, eso se van a morir en poco tiempo, ¿no? Es terrible. Pero con todos los jóvenes, con una sola generación en donde exista este cambio, podemos cambiar las condiciones de la mujer. Y también creo que Isabel Allende tiene algo muy bueno que es que actúa, que ante una situación ella actúa. Aquí alguien nos puso, Jessica Figueroa, ¿no? Bueno, que dice que su tío, estaba leyendo, mira, que su tío, no sé, él, dijo Isabel que el tío Ramón le preguntó, ¿por qué no soy un protagonista de tus novelas? Y ella le contestó, lo puso Vicky Wong. Gracias, Vicky. Porque eres muy práctico pensantemente, no servirías para un personaje porque no te atreves a nada. Y las historias las dan las personas que se atreven, que se lanzan, ¿no? Que se aventuran en la vida. Y yo creo que es eso, ¿no? Yo que, como sabes, doy el taller de creación literaria ahí en la Capilla Alfonsina, y entonces es lo que les digo, para escribir, ¿no? Para ser un gran escritor, para ser un escritor, lo primero que se necesita es valentía, ser valiente para escribir lo que tú estás pensando, bueno o malo, ¿no? E Isabel Allende creo que hace eso, es una mujer de arrojo, una mujer que se atreve
no solo a contarnos una historia, sino a contarnos su visión de esa historia y su visión crítica de la historia. No sé qué opines, Estefanía. Comparto al 100% lo que estás diciendo. Y también yo creo que es una mujer con gran sentido crítico de la historia, una profunda conocedora de la historia, no solo por su raíz familiar, como hemos dicho, ¿no? Sino porque tiene esta inteligencia objetiva de mirar los hechos y de ir más allá de la historia de los antecedentes o antecesores de su familia también. Pues una mujer pues que de forma no violenta nos empuja a la mejoría. Pues durante el discurso ahí en México, el 24 de julio, estaba hablando también del sueño de Bolívar, ¿verdad? Es decir, de ese cambio, de esa unión que toda América Latina, hombres y mujeres, tiene que tener. Yo creo que es un concepto muy moderno que todo el mundo comparte, ¿verdad? Pues un poco lejos de las costumbres antiguas, machistas, es un gran modelo. Yo la verdad que igual soy un poco de parte porque es una autora que adoro, ¿verdad? Aunque no tengo igual tanto, como puedo decir, tiempo porque me dedico a la poesía más, pero es una autora que ha marcado indudablemente mi formación cultural. Eso es. Veía una pregunta muy interesante antes, si me puedo atrever. Había una comparación con Virginia Woolf. No sé si pregunta, ¿creen que Isabel Allende pase o ya haya pasado la historia como lo hizo Virginia Woolf? ¿Habrá punto de comparación? El caso de Virginia Woolf yo creo que es un caso muy especial, pues no solo por su suicidio, sino por también la corriente literaria a la cual pertenece Virginia Woolf, ¿verdad? Y a lo mejor, siendo una contemporánea, me atrevo a decir que Isabel Allende ha superado lo que era pues, la generación pasada de escritores, lo que en Inglaterra o también en Irlanda sería los stream of consciousness, es decir, pues este flujo de conciencia que también notamos en los libros pero de Isabel Allende, pero con una técnica igual de flashback y de reiteración de los hechos ordenados con una memoria imprescindible. Porque otro tema importante es también el orden de la narración, una narración limpia, brillante que tiene Isabel Allende. Perdón, pero me parecía muy interesante la pregunta. No, claro que sí está muy bien. Se me baja, ya me había bajado y ahorita que regresé, perdón, disculpa, varios comentarios que ya no me habían aparecido. Dice, sí, Luisa Paragués, dice, muchas gracias por las excelentes exposiciones. ¿Qué opinan sobre la obra de Mujeres del Alma Mía? Escribe Isabel Allende. Casi todas las protagonistas femeninas de mis libros son apasionadas. Una vida tranquila y segura no es buen material para la ficción. Ni para la experiencia de vivir, creo yo. Las mujeres somos apasionadas por naturaleza. Bueno, dice Mónica Salas, ahí en la otra plataforma, me gustaría saber qué piensan del lenguaje inclusivo. A veces, aunque rompe con el lenguaje patriarca, al mismo tiempo rompe la hermosura del lenguaje, aunque sea machista. Pues, ¿quieres opinar? Meli por ahí también no ha opinado. Bueno, y juntamos las dos preguntas, porque ya no tenemos tanto tiempo. Pamela Fernández, ¿cuál de todos sus libros creen que habla del empoderamiento que tiene que tener la mujer? Bueno, si quieren, contesto. A mí me parece que el de Eva Luna habla mucho del empoderamiento de la mujer, del feminismo. Y bueno, pues Isabel Allende de verdad que sigue estando presente, o sea, sigue estando aquí. Todo lo que escribe todavía lo tenemos a la mano, lo palpamos y yo creo que hay que aprovechar. Ya dijo Estefanía, pues es un ícono ella también, ¿no? Es un personaje, tiene una personalidad que hay que seguir para estar presentes. ¿Cómo? Pues estando ahí, escribiendo, diciendo las cosas y
y refrendando con su escritura y con esa memoria virtuosa que tiene de todos los hechos que vivió, pues recordando desde hace mucho tiempo hasta ahorita por todo lo que hemos pasado, ¿no? Y yo creo que eso es un gran referente, Isabel Allende, en estos momentos. Bueno, a mí me gustó mucho el de Eva Luna, hablando en cuestión de feminismo. Sí, yo creo que otra de las grandes virtudes de Isabel Allende es precisamente cómo rescata la historia. Para sus novelas, ella hace este reto, cosa mítica que hace de comenzar sus novelas el 8 de enero, y entonces dice, pero antes limpio toda mi oficina de toda la investigación anterior y traigo todo lo de esta nueva novela, pero ese todo es toda la investigación que ella está haciendo, como la novela, la historia de este barco de los exiliados, ¿no? Que están huyendo en España, van hacia el norte y se quedan en la frontera con Francia. Y como no los recibe Francia, los ponen en un gueto, pero en un gueto que es en la playa, y están rodeados con alambres de púas para que no se salgan. Entonces, ¿cómo ella va haciendo toda esta investigación de una historia que pasó ya hace algún tiempo? Y entonces ya nos la va contando. Pero pues sí, creo que eso es importante también, cómo ella defiende la historia. Dice, bueno, es que todavía tenemos muchas preguntas. Dice, ¿creen que convertirse en una bestseller perjudicó la percepción de la calidad de literatura de Isabel Allende? Pues, no, ella en muchas entrevistas dice, ¿no? ¿Quién es Isabel Allende ahora? Le pregunta alguna periodista. Ella dice, la misma niña, asustada, con miedos, con la pasión. Cuando tenía 5 años y veía que trataban mal a mi mamá, me hervía la sangre. Y vuelvo a ver ahora alguna situación de discriminación, de abuso, de violencia hacia las mujeres, y me vuelvo a acordar de esa misma sensación que me hierve la sangre. Entonces yo creo que, bueno, yo pensaría que no sé, ¿no? Bueno, pues muy bien. Estefanía, ¿quieres comentar algo para como cierre No, de esta yo la verdad que quiero mesa? agradeceros, la verdad que ha sido un gran honor para mí participar. Quiero simplemente leer una frase que resuena en mi mente de Isabel Allende y la quiero compartir con todos ustedes, que es la siguiente. La biblioteca está habitada por espíritus que salen de las páginas en las noches. Es decir, esta unión también con el más allá, presente en toda su vida, en su manera de concebir también a la vida, ¿verdad? Y después mudarla y transmitirla a través de los textos. Y la verdad que ha sido un honor, un placer, gracias. Ha sido un rato, la verdad, muy rápido porque he disfrutado todo el rato de ustedes, así que es una gran alegría para mí participar en esta reunión por segunda vez y es un honor y os espero aquí en Italia para intercambiar también temas. Muchas gracias, Estefanía de Leo. Doctora María del Carmen Carrillo. Pues de Isabel Allende, ¿qué más podemos decir? Ella ilustra el realismo mágico en sus historias y sus personajes y los refleja en su narrativa. Que realmente toda su narrativa pues acude en las fibras más íntimas de sus lectores. Entonces, es un gusto y muchas gracias por todas las personas que nos acompañaron. Gracias a Estefanía Dileo, que está A lejos, usted, pero mira, doctora. la tecnología nos acerca. Y bueno, ha Sí. sido un placer estar conviviendo con todos ustedes. Gracias, doctora Beatriz, como siempre. Aquí estamos. Muy bien, pues en nombre del Museo de la Mujer, bueno, otorga el presente reconocimiento a Estefanía Di Leo por su participación en el ciclo de conferencias virtuales La Poética de la Inteligencia con el tema Isabel Allende, el 6 de agosto 2021.
Y bueno, pues muchísimas gracias. Algunas preguntas ya no las pudimos contestar. Sí, efectivamente su última novela se llama Violeta. Y vamos a intentar contestar las preguntas que nos han hecho a través de las redes sociales con mucho gusto. Muchas gracias por todo y pues nos vemos el próximo mes en Poéticas de la Inteligencia. Hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias, adiós.